Un saludo a todo el mundo y en la clase de hoy veremos los elementos descriptivos de una función cuadrática, parte 2. En la primera parte del video vimos de que una función cuadrática se encuentra representada gráficamente por una parábola y en particular analizamos los elementos de la concavidad y el eje de simetría. En este video analizaremos el vértice de una parábola y sus intersecciones con los ejes coordenados. Antes que todo, algo que nos interesa recordar es el eje de simetría, en el sentido de que este eje de simetría me va a dividir la parábola en dos mitades, ¿vale? Y que nosotros utilizamos esta expresión para poder calcularla. O sea, que si yo tenía una función cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c, lo que nosotros realizábamos era identificar los coeficientes numéricos a, b y c, y en base a eso los utilizamos para calcular el eje de simetría, y que además este coincide y pasa por el punto que es el vértice, o sea, el punto máximo de la parábola si es cóncava o el punto mínimo de la parábola si esta es convexa. Entonces, si analizamos la representación gráfica de una función cuadrática, podemos ver de que esta en algún punto cambia su comportamiento. En el caso de que yo tenga una función cuadrática que al representarla me entregue una parábola cóncava, podemos saber de que al analizar esta gráfica llega a un punto en donde la función es creciente, pero cuando llega a ese punto cambia su comportamiento y la función pasa a ser decreciente. En cambio, con una parábola convexa pasa lo contrario. La función resulta ser decreciente, pero cuando llega a este punto empieza a ser creciente. Cambia su comportamiento. Este punto en donde la función interactúa de otra forma lo conocemos como vértice. Y de acuerdo a las características que tiene esta función cuadrática, podríamos llamar que el vértice representa un máximo si la parábola es cóncava, o este vértice representa un mínimo si la parábola es convexa. Podemos ver entonces de que el vértice es un punto en el plano. Si es un punto, tiene sus coordenadas tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, para nosotros poder encontrar las coordenadas del vértice, utilizamos esta expresión. Puede que en algún principio resulte algo complicado comprender y entender las coordenadas del vértice, pero si recordamos un poco lo que hemos aprendido, llegamos a la conclusión de que la coordenada en X del vértice no es nada más ni nada menos que la expresión del eje de simetría. Por ende, este valor menos b dividido sobre 2a hace referencia al eje de simetría. Y la coordenada en y implica evaluar esta expresión en la función cuadrática f. O sea que por un lado podríamos entonces calcular el eje de simetría y ese resultado evaluarlo en la función cuadrática que nos entrega. Si analizamos un ejemplo, tendríamos lo siguiente. Determine el vértice de la función cuadrática que es igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Entonces, primer paso siempre, reconocer o identificar los coeficientes numéricos. En este caso, el coeficiente a, que es el número que acompaña el x cuadrado, toma el valor de 1. El coeficiente b es el número que acompaña la x, toma el valor de menos 2. No se olviden del signo. Y el coeficiente c es el término libre, y en este caso toma el valor de menos 3. Ahora, nuestro segundo paso será calcular el eje de simetría. La expresión ya no lo conocemos, entonces reemplacemos los coeficientes para saber cuánto vale. Tengo que reemplazar menos b. b ya sabemos de que toma el valor de menos 2. Nuevamente, les recomiendo utilizar los paréntesis para no equivocarse. Y en el denominador tengo 2 multiplicado por el coeficiente a, que toma el valor de 1. Realizamos las operaciones. En el caso del numerador, menos con menos, siguiendo la ley de signos, nos da que el 2 será positivo. Y en el caso del denominador, al realizar el producto entre 2 por 1, me da como resultado 2. Finalmente nosotros podemos simplificar esa fracción por 2 y da como resultado 1. Por ende, llegamos a la conclusión de que el eje de simetría de esa función cuadrática es x igual a 1. Ahora que tenemos el eje de simetría, procederemos a calcular la componente en y del vértice. Para ello, el resultado, el eje de simetría, lo vamos a evaluar en la función cuadrática. ¿Esto qué implica? Que en vez de escribir el x, vamos a escribir el resultado del eje de simetría
y vamos a realizar las operaciones necesarias y así poder encontrar su valor. Entonces, realizamos lo siguiente. 1 al cuadrado nos da 1, menos 2 por 1, menos 2. Y finalmente tenemos el menos 3. Reducimos términos semejantes y nos da que 1 menos 2 es menos 1 y menos 3 nos da como resultado menos 4. Este menos 4 es la componente en Y del vértice. Por ende, las coordenadas del vértice son las siguientes. X, que es la coordenada o el resultado del eje de simetría. Y Y será el resultado que nos dio al evaluar el eje de simetría en la función cuadrática. Por ende, el vértice de esa función tiene por coordenadas 1, menos 4. Los siguientes dos elementos descriptivos son el intercepto y los ceros de la función. Estos elementos hacen referencia a las intersecciones que tiene la función cuadrática con los ejes coordenados. En primer lugar, cuando hablamos del intercepto, hablaremos de que es el punto en donde la parábola intersecta al eje Y. O sea, que para que nosotros podamos encontrar las coordenadas del intercepto, porque es un punto, lo que tenemos que hacer es evaluar la función cuadrática cuando x toma el valor de 0. Veamos el ejemplo y en este caso determinaremos el intercepto de la función cuadrática x cuadrado menos 2x menos 3. Perfecto, primero escribo la función y para encontrar el punto en donde esta función cuadrática intersecta al eje y tenemos que evaluar en x igual 0. Para ello voy a reemplazar el valor de 0 cada vez que aparezca la x. Lo que tendríamos que el 0 va a estar elevado al cuadrado, menos 2 multiplicado por 0 y menos 3. Luego realizamos las operaciones correspondientes. 0 al cuadrado da 0, menos 2 por 0 me da 0 y el menos 3 que se mantiene. 0 más 0 es 0 y menos 3 me da como resultado menos 3. Por ende, el punto que representa al intercepto va a ser con x igual 0, menos 3. Entonces, una de las cosas que podemos concluir es que si tenemos una función cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c, en donde recordemos que la tiene que ser distinto de 0, su intercepto va a ser el punto 0, c. Porque para encontrar este punto, lo que nosotros es evaluar x igual 0. Por ende, tanto el término cuadrático como el término lineal se van a ir y lo único que nos va a quedar va a ser el término libre. Y para hacer los cálculos de forma más práctica, llegamos simplemente a la conclusión de que el intercepto va a ser el punto 0, c, y en este caso el punto 0, menos 3. Finalmente, si el intercepto representaba el punto en donde la parábola intersecta el eje de y, entonces cuando hablamos de los ceros de la función o raíces de una función cuadrática, estos aluden a los puntos en donde la parábola ahora intersecta con el eje x. Entonces, en este caso, como podemos ver, estos puntos no tienen una componente en el eje vertical. Entonces, para encontrar los ceros de una función cuadrática, procedemos a evaluar la función con y igual 0. A modo de ejemplo, determinaremos los ceros de la siguiente función cuadrática, x cuadrado menos 2x menos 3, el ejemplo que hemos seguido a lo largo de este video. Entonces, en este caso lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar esta función cuadrática, pero con la componente en y igual a 0. O sea que si se dan cuenta y observamos bien, lo que tenemos ahora es la ecuación cuadrática asociada a esa función. Recordemos de que para resolver cualquier ecuación hay diferentes técnicas y en esta oportunidad aplicaremos la fórmula general. Vamos a ello. Ya sabemos que los coeficientes numéricos de esta función es a igual a 1, b igual a menos 2 y c igual a menos 3. Entonces reemplazaremos estos valores en la fórmula general y tendríamos lo siguiente. Menos b, o sea, menos paréntesis menos 2, cierro paréntesis más menos. La raíz cuadrada de b cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, menos la multiplicación de 4 por el coeficiente a,
que toma el valor de 1, y multiplicado por el coeficiente c, que toma el valor de menos 3. Y todo esto va a estar dividido por la multiplicación de 2 por el coeficiente a, o sea, 2 por 1. Resolvemos lo que tendríamos: menos con menos, más 2, más menos la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado toma el valor de 4, menos 4 por 1, 4, y 4 por 3 son 12. Pero ese negativo con ese negativo, al estar multiplicándose y siguiendo la ley de signos, toma el valor de signo más. Y todo esto dividido por la multiplicación de 2 por 1. Y eso toma el valor de 2. Seguimos. 2 más menos. 4 más 12 toma el valor de 16. Y si calculamos la raíz cuadrada de 16, este nos da como resultado 4. Y recuerden que en este caso tenemos dos soluciones en relación a la ecuación cuadrática asociada a esa función. Una con el signo positivo, lo que tendríamos que x1 va a ser igual a 2 más 4, 6, y dividido en 2, 3. Y la otra con el signo negativo, 2 menos 4 me da menos 2, y menos 2 dividido por 2 me da como resultado menos 1. Por lo tanto, ¿qué es lo que concluimos? Si la ecuación cuadrática asociada tiene por soluciones x sub 1 igual a 3 y x sub 2 igual a menos 1, y además sabemos de que esto lo calculamos en base que la componente y es igual a 0, entonces los ceros o raíces de la función cuadrática que estamos estudiando tienen por coordenadas los puntos 3,0 y menos 1,0. Este fue el video de hoy, chicos y chicas. En este video analizamos lo que era el vértice, el intercepto y los ceros de una función cuadrática. Ya nos queda la tercera parte en la cual analizaremos la naturaleza de las raíces de una función cuadrática mediante el cálculo del discriminante. No te lo pierdas, colócale me gusta a este video y suscríbete para estar atento a los que vienen. Nos vemos en una próxima oportunidad.